Hola, buenas tardes, bienvenidos a este debate. Me encuentro con mi compañero y amigo Jorge Octavio Mendoza Tapia y su servidor Jonathan Israel Bernal Ramírez. Hoy vamos a debatir sobre la neuromúsica. Buenas tardes, Tavo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Jonathan? Bien, bien, todo tranquilo, todo en orden. Sale, para ir dando la estructura al debate, pues nos gustaría escuchar tu punto de vista y tú cómo vives, cómo percibes la música, desde pues ahora sí, de tu vivencia como lo que eres, ¿no? Un músico. Bueno, creo que es una de las asignaturas que me ha sorprendido en cuanto a ello se refiere en cuanto a la música y el desarrollo neurológico. En este caso, pues como músico, creo que he tenido la experiencia de estar trabajando con el instrumento y me ha sorprendido mucho que precisamente la música entra en juego al desarrollo de muchas áreas. Una de ellas el lenguaje, el área motriz también. Y es curioso porque precisamente al tocar el instrumento, pues estás poniendo en marcha muchas áreas simultáneamente. Entonces creo que es algo que podemos tocar un poquito más adelante y que claro que habrá cuestiones, ideas que a lo mejor parecieran ser un poquito novedosas, pero no lo son tanto, o pueden ser incluso contrarias eh, a lo que ya habíamos estado trabajando. Sí, yo pienso que pese que la música es una disciplina pues complicada de aprender, de ejecutar e incluso de llevar como estilo de vida, considero que todos tenemos derecho a ella y esto lo digo desde un enfoque educativo, ¿sí? Por ahí hemos realizado varias actividades donde involucramos la música y en el aula hemos encontrado pues reacciones muy favorables a lo que pretendemos, ¿no? Cuando queremos Ujú. mandar un mensaje de aprendizaje, cuando queremos desarrollar este, temas de manera diferente y que el proceso de educación se dé o se lleve a cabo, pues los alumnos lo han tomado muy favorable. Y desde esa perspectiva, quiero mencionarte que pues yo considero que así se escucha. Sí, se escucha. Ujú. Ajá, así como hay músicos profesionales, considero que sin agraviar y sin ofender, también puede llegar a haber oyentes profesionales, gente que sin la necesidad de que ejecute un instrumento, pues tiene la capacidad de percibir la música a fondo, de disfrutarla, de incluso modificarla, ¿no? Dentro de la música hay también diversos actores importantes, como es el intérprete, por ejemplo. Así es, tiene mucho que ver eso lo que mencionas porque generalmente caemos en esa cuestión de tener concepciones erróneas. Es que para entender la música necesitas estudiar en una academia. Y esto no es del todo cierto porque realmente nosotros podemos trabajar con el oído musical, podemos estar trabajando con melodías, con música clásica, música instrumental, música un poquito más moderna. Pero aquí la cuestión es más que nada es entender de alguna manera el proceso y cómo alguien, aunque no tenga estudios musicales, aunque no profundice en el arte, bien puede trabajar con la música y aprovechar sus bondades. Entonces y como bien dices, es pues un derecho que debemos tener todos. Lamentablemente, caemos mucho en la parte, a veces, pues sí, comercial donde hay música que tiene un beat muy, muy monótono, muy repetitivo, y que en lugar de enriquecer esta parte de activación a nivel neuronal, pues creo que la entorpece. Sí, yo quiero enfatizar y puntualizar mi crítica, en el sentido en que cuando queremos llevar la música a la escuela, el tema se escandaliza o el tema solamente queda clasificado en términos de diversión. Y creo que podemos ampliarlo. Ahorita tenemos este conocimiento o el hecho de saber que cómo se estimula el cerebro con la música, que la música también es un proceso cognitivo
creo que nos da la apertura de ir un poco más allá. Aunque es cierto, ya existen técnicas que nos invitan a utilizar la música. Hablábamos en la sesión pasada sobre cómo se utiliza la música para relajación, para concentración, el reiki, para el yoga. Entonces, mi crítica específica es que no hemos sabido llevar la música, y considero también en cierta forma que existe una desesperación o existe poca empatía por parte de los músicos profesionales. No sé si sea egoísmo, me corrige si me equivoco, al hecho de que no se comprenda o no se entienda que podemos iniciar a las nuevas generaciones. Solamente les estamos dando música comercial y criticamos el reggaetón, criticamos géneros actuales, pero no les estamos dando la oportunidad, o no les estamos llevando esa música que realmente les puede beneficiar y puede generar un estímulo positivo en ellos. Creo que la principal causa es el desconocimiento, es la verdad, la ignorancia. Y lo peor de todo es que a veces uno como profesor de artes, en específico de música, a veces caemos en esa ignorancia. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho un compañero que estaba entrando al sistema ya desde hace años, hace más de 10 años, estuvimos en una reunión y él decía, no, yo soy guitarrista, yo voy a enseñar guitarra y de ahí no. Entonces, un poquito lo entendí porque, bueno, yo también a lo mejor me autopercibo de esa manera, pero la misma práctica te va enseñando a que tienes que ampliarte. ¿Por qué? Porque hay niños que, aunque tú estés con toda la pasión del mundo ahí, no les va a entrar la música, no les va a interesar aprender a tocar un instrumento. Y eso hay que aceptarlo. Hay niños que van a estar más enfocados en la parte de artes visuales, otros por otro lado puede ser la danza, y creo que ahí también, fíjate, Jonathan, creo que ahí he aprendido esa parte importante y por eso hablo desde la ignorancia y desde el autoconocimiento de decir, la música, si la empleamos bien en el contexto educativo, podemos que de alguna manera sumergirla en las distintas actividades, en las distintas asignaturas. ¿Por qué? Porque la música es indispensable para que el alumno aprenda a bailar. Si el alumno no aprende a reconocer patrones rítmicos, no va a poder coordinar sus pies. Y eso tiene que ver con la activación neuronal a través de la música. Les digo a mis alumnos a veces cuando les enseño algún paso, es que oye, es hoja de té, o tómatelo, tómatelo, lo que tienen que hacer a lo mejor algún paso con los pies y lo abordo desde la música, o sea, yo lo interpreto como figura rítmica y después se los digo como frase para que ellos lo asimilen a través de los pasos. Otra forma también es hacerlo a través de las actividades que ya hemos hecho, a través de alguna manera fonomimia, donde estamos trabajando con distintas alturas, distintos sonidos. Por ejemplo, podemos ir desde indicando con movimientos corporales el sonido grave y el sonido agudo. Entonces, creo que es más que nada ese desconocimiento que tenemos incluso como profesores de artes, lo digo en mi persona, porque a veces esos elementos que ya tenemos no los aprovechamos en clase en algunos temas. Sí, fíjate que me acordé de mi infancia. Técnicamente, cuando uno iba a la primaria, aprendíamos las vocales cantando. Posteriormente, recuerdo que en la secundaria participamos en un concurso de canto grupal, y la canción era en inglés, una canción de los Beatles. ¿Y por qué me evocó tu comentario a esta época? Porque creo que eh, es ahí donde nuestra responsabilidad como docente, más allá de introducir, es que hemos dejado de hacer, ¿sí? Porque, no sé, tú no me dejarás mentir, también habrá alguna canción que genere en ti un recuerdo relacionado a la escuela, pero no sé si estoy entendiendo bien. ¿Te refieres a que existe probablemente algo como si fuese un lenguaje musical que estamos
desaprovechando, que estamos perdiendo la oportunidad de aplicar musilenguaje o lenguaje musical, Ujú. no sé cómo se le llamaría ahí en ese. Sí, así es. Pero creo que específicamente yo lo viví hace tiempo. Es que fíjate que como maestros de música, bueno, estamos enfocados en que los niños aprendan el pentagrama, el lenguaje musical, las grafías, todos los símbolos básicos que debe aprender alguien para aprender música. Y dejamos de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo lo he vivido con los de flauta porque en lugar de enfocarme en el pentagrama, empiezo a enseñarle las notas, empezamos a trabajar con pistas, empezamos a trabajar con canciones sencillas y aún así no alcanza el tiempo. Entonces, a lo que voy es que realmente nos vamos por la parte más metódica, la parte más académica, cuando debemos, creo que debemos tratar de hacerlos experimentar a los chicos este, a través de la música y distintas actividades en la práctica, que experimenten el sentir una vibración sonora, el sentir la intensidad, el cambio de un género musical a otro, el que lo puedan hacer con su cuerpo, el que puedan elaborar instrumentos, por ejemplo, a lo mejor de elementos reciclados. Todo eso tiene que ver también con música. Sí, yo creo que mm, siendo más estrictos y evocándonos a nuestra cultura, y siendo específicos, el estado de Michoacán es muy rico en esto. Sería encantador que pudiéramos ejecutar, por ejemplo, la danza de los viejitos y el impacto de los pies sobre el suelo, sobre los guaraches. Creo que desde ahí ya se está haciendo música con el cuerpo, no necesariamente requerimos un instrumento, el ritmo al ejecutar una danza creo que te hace ser el instrumento, un instrumento humano, ¿no? De música, esa coordinación del cuerpo y es ahí donde no requerimos a veces de tantos recursos, porque a veces como docentes queremos a fuerza tener un aula de danza, un centro de cómputo, queremos tenerlo todo, pero a veces no nos vamos a lo básico, ¿no? Te menciono esto porque también a veces me gustaría que hiciéramos cambios radicales y todos los docentes pensamos en cambios radicales, pero no pensamos en soluciones eficientes. Yo leía hace tiempo sobre una musicoterapia o musicoterapia, que se la aplicaban a niños con autismo, pero creo que a veces sí está muy bien el hecho de que se aplique este tipo de terapias, pero creo que si la llevamos a nuestro salón y no necesariamente a un sector de la población que tenga una condición diferente, creo que también es de provecho, no necesitamos hacer exclusivas ciertas terapias. Te lo digo porque el simple hecho de poner la bocina del celular, subirle volumen, cambia el entorno del salón. Obviamente estoy hablando de algo que no es eficiente. Una bocina de celular, pues no se disfruta una melodía. Entonces, si llevas una bocina, si empezamos a aplicar la música correcta, si generamos una planeación donde ejecutemos la musicoterapia, creo que desde ahí ya estamos haciendo las cosas diferentes. Y bueno, tiene mucho que ver también, sí, sí, incluso hay llamémosle pseudociencia, donde gran parte de la música, la composición, contemporánea la tenemos a 440 Hz, que es el estándar, pero hay algunos teóricos, que manejan los 432 Hz. Se supone que es una música más apta para nuestro cerebro, entonces ahí es donde entra precisamente eso que mencionas, donde Ajá. buscar la música correcta y no tan solo la música correcta, sino la música que tiene las vibraciones correctas, las frecuencias correctas. Ejemplo, no es lo mismo escuchar una pieza donde hay un constante sonido estruendoso de metales a otra donde empieza una evolución de una melodía, donde hay un coro, hay acompañamiento orquestal. Entonces, obviamente, no quiere decir que sea una mejor que otra, pero creo que el error que cometemos precisamente es que queremos cierto género musical encasillarlo para ciertas cosas. No, porque una misma pieza clásica o académica me puede servir para ciertos propósitos.
no significa que cierto tipo de música, aunque aparentemente sea para relajarse o para estar meditando, no necesariamente es uso exclusivo. Si nosotros escogemos bien esas piezas, esos géneros o esas piezas en específico, les podemos dar distintos usos. Ejemplo, ¿por qué te digo esto? Porque si tomamos una pieza, ¿qué pasaría si le cambiamos simplemente el beat? Le cambiamos el tempo. La pieza no va a tener el mismo sentido, no va a evocar las mismas emociones. Tan es así que los músicos profesionales tienen mucho cuidado de esto a la hora de grabar. ¿Por qué? Porque si una pieza va demasiado rápida, cambia completamente el ánimo, el estado de ánimo. Por eso te vas a dar cuenta que algunas se escuchan muy raras cuando algún DJ cambia, modifica la velocidad de las canciones, se escuchan muy raras o muy diferentes, aunque mantengan la afinación. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, sí, yo creo que es también por la parte del cerebro que estimula, ¿no? Ujú. Depende de la frecuencia, depende del ritmo y agreguémosle los estados de ánimo en el que nos encontremos, el entorno y obviamente nuestra formación cultural, nuestro entorno, nuestro contexto. Sí, también es importante porque si bien es cierto que técnicamente no se perciben de la misma manera, también socialmente hay injerencia a la hora de percibir e interpretar las melodías. Lo vemos incluso ahorita con el fenómeno del mundial. Nosotros cantamos Cielito Lindo o nos estremecemos con nuestro himno nacional y seguramente para otros países o otras culturas no signifique nada. ¿Sí? Y no me refiero nada más en cuestión de interpretación del lenguaje, aún en el castellano para otras culturas no vean tan guau, la cielito lindo, y para nosotros significa mucho, pero es por cuestiones culturales, ¿no? Ahora, a eso aunado, comprendo que si se le cambia el ritmo, también puede provocar otras sensaciones, pero es ahí donde yo considero que sí juega un papel importante este, el entorno social y cultural. Incluso la música, mira, ahí también has comentado algo importante que es el nacionalismo. Ha habido también ese aspecto de nacionalismo en la historia de la música, desde Rusia, Estados Unidos, pero principalmente Europa y por supuesto México. Y bien lo mencionas en el marco del Mundial, pues obviamente esto es exposición masiva, ¿no? Porque precisamente la cuestión, la música con la cual se identifica a ciertas regiones en el mundo, pues obviamente eso hace un eco tremendo. Y nos hace sentir, precisamente tiene un impacto cultural, porque nos hace sentir parte de, aunque sabemos que somos mexicanos, aunque sabemos que somos parte de, pero el hecho de vivenciarlo, de tener eso en común y compartirlo, pues eso también nos pone en un estado de ánimo pues súper positivo. Entonces, creo que también es otra cosa poderosa de la música que es que también nos une, porque de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a lo que estemos viviendo como individuos, nos está poniendo en un mismo entorno en el cual estamos sintonizados, ¿sí? Lo mismo ocurre si alguien va a misa y está escuchando alguna de las partes de la misa que lleva musicalización, pensado precisamente para estar en ese mismo sentir, en ese mismo sintonización. Igual en un partido, igual en otra. La música juega ese papel importante porque no tan solo va a amenizar, ambientar o entretener, sino que también nos va a ayudar a estar nosotros en un estado apropiado, por decirlo así. Claro, pues yo creo que aclarando los puntos, diría que pues ahora sí que la música es el segundo lenguaje universal. Te voy a decir por qué digo el segundo, ¿no? A lo mejor aquí nos contrapunteamos porque primero creo que el primer lenguaje universal, yo lo he pensado desde mi perspectiva, son las matemáticas, ¿sí? Y tan es así que hace rato mencionabas algo sobre 440 hercios. Ujú. ¿Sí? Creo que, si no mal recuerdo, es un estudio que realizó Pitágoras y que se fundamentaba en que la música pues son sonidos y el sonido son vibraciones que se propagan a través del aire, ¿no? Así es. Entonces él midió
las ondas en un periodo de tiempo. Y creo que mencionaba que 440 es lo ideal para armonizar. Entonces, ¿qué está involucrándose aquí? Las matemáticas como primer lenguaje, y lo mismo sucede para cada una de las notas. Para cada una de las notas son vibraciones en un periodo de tiempo, distintas frecuencias, y las frecuencias es la velocidad con que vibra un instrumento en un determinado tiempo. Creo que son los hercios, ¿no? Ujú. Entonces, en conclusión, yo diría que la música en términos globales es el segundo lenguaje universal, pero también creo que cometeríamos un error si lo malinterpretamos y decimos que la música se tiene que globalizar. Regresando al tema del mundial, te menciono, por ejemplo, sí es cierto que los himnos, que las canciones que eligió cada país, no le provocan la misma sensación a todos, pero sí creo que es un error que se pretenda globalizar la música al hecho de que todos nos tenga que gustar Shakira, por ejemplo. ¿Sí me Exacto. entiendes? Sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo, sí, con la globalización, no solamente en términos musicales, sino también en términos económicos, pero creo que ya queremos globalizar. Hoy en día se quiere globalizar todo. Entonces, estoy en desacuerdo porque también es atentar contra la cultura de cada país, de cada pueblo, de cada etnia. Así es, y fíjate que también es algo muy importante que nosotros luchemos por que se conserven esa riqueza cultural. Y desde la música, desde la cuestión de usos y costumbres, sí, pero creo que corresponde a cada uno de nosotros también el rescate de la música a través de sus distintas expresiones. Por ejemplo, no podemos caer en esa parte de globalización o música comercial, porque realmente son las grandes empresas, las grandes disqueras las que nos dicen qué escuchar, y creo que ahí está ese primer error. No la estigmatizo, no es mi intención, pero sí considero que al subirnos mucho a este barco de la música global, creo que también se está dejando de hacer cosas. Creo que también se está dejando de interpretar trova, se está dejando de interpretar otro tipo de temas, y estamos dejando de introducir a nuestros jóvenes en géneros que realmente han sido importantes y nos han marcado como una cultura musicalmente hablando especial. Me refiero a México. Sí, exactamente, y creo que ese es el reto que tenemos también, tratar de, desde nuestra trinchera, desde el aula, tratar de utilizar la música, pues precisamente para que nuestros alumnos se desarrollen. Yo, por ejemplo, lo trato de hacer con los chicos de guitarra, de flauta, y me es un poquito difícil tratar de motivar a los demás porque muchas veces, pues sí, los gustos son muy distintos, o también lo que implica, ¿no? Es como todo en la vida implica esfuerzo, pero realmente vale la pena aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento, bien vale la pena porque de verdad se mejora la concentración, la cuestión también del lenguaje tiene mucho que ver porque cuando se tiene que cantar estás desarrollando también esas áreas, la memoria de trabajo, o sea, todo eso son muchas actividades que se trabajan simultáneamente cuando estás practicando, que bien vale la pena hacerlo y que creo que nuestros alumnos se lo están perdiendo porque algunos literal prefieren estar jugando con el celular que aprender a tocar un instrumento. O si lo aprenden, se desesperan porque en una semana no ven el gran avance y piensan que es algo de inmediatez cuando no es así. Perfecto. Sí, pues yo quiero terminar con una reflexión de, de lo que ha sucedido en la escuela, ¿no? De cómo te has inclinado por la música de ejecución, es decir, de instrumental, cómo has cambiado el esquema de muchos chicos, y lo digo desde la experiencia propia, principalmente porque mi hijo se ha inspirado en tu trabajo. Creo en la importancia de que existan las artes, de que
le demos más atención a materias como estas, a la educación física, sin perder de vista las matemáticas, el español no, otra vez digo, no lo voy a minimizar, pero sí estamos haciendo algo mal al no enfocarnos en este tipo de materias, porque la ciencia lo dice, la música es un proceso cognitivo que estimula nuestro cerebro constantemente, ¿sí? De manera que existe la música en terapia, de manera que existe la música motivacional, de manera que la música propicia la concentración. Entonces, los buenos hábitos, la memorización, y bueno, la lista sigue. Esta sería mi reflexión. Yo estoy muy satisfecho con que nuestra escuela cuente con maestros preparados en estas áreas, en artes y principalmente, y te agradezco mucho todo lo que has hecho por los muchachos. No, pues gracias y es un honor trabajar con tu chico, con tu hijo, porque es lo que le digo a él, ahí en su salón había originalmente cuatro, ahora nada más me queda uno, queda él, pero es lo que le he dicho a él, mira, cuando tienes hambre de aprender, cuando te gusta el instrumento, no te pesa dedicarle tiempo, el instrumento te va a exigir tiempo y tú, ¿qué tanto quieres aprender? Obviamente lo vas a ir. Y eso es algo por lo que trato de trabajar con los chicos que quieren ir un poquito más allá, porque he probado de todo, incluso obligarlos, pero no funciona. No funciona aquí porque tiene que ser algo que donde de veras haya voluntad. A mí me pasó igual en su momento con otras actividades y los entiendo. Y también por eso los respeto a los chicos y se merecen el respeto porque creo creo que el arte es así de extenso. Podemos hablar horas de música, pero la expresión del arte tiene muchas otras además de la música. Pero en lo que nos atañe hoy, precisamente, pues a través de la música, creo que pues nos resta mucho trabajo, en lo personal también a mí, porque aún así, aunque estoy trabajando con algunos chicos, todavía no he podido permear eso con más de la mitad de mis alumnos. Y es un reto para mí porque tengo que, de alguna manera, diseñarles actividades para que ellos se involucren, aunque sea de manera parcial. Ese es el reto con el que me quedo. Bueno, pues yo creo que llegamos al fin de nuestro debate no tan debatido, pero pues te agradezco, Tavo. Estamos aquí para servirles a todos. Muy bien, ha sido un gusto, Jonathan, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.